Estamos hablando del trimestre de gobierno, pero fuimos hablando de muchas cosas. La semana pasada hablamos de las preocupaciones. Creo que fue un disparador. Toda la semana hablando de las preocupaciones, ¿o no? Pero sin preocuparnos. Hablando de las preocupaciones, pero sin preocuparnos. ¿Sí? Entendiendo que lo mejor que podemos hacer es poner todas nuestras ansiedades, preocupaciones, cargas en las manos del Señor, que Él tiene cuidado de nosotros, porque Él es un Padre de verdad. Diga, un Padre de verdad. Bueno, nosotros como padres dejamos mucho que desear muchas veces, ¿o no? Una manita en el corazón, ¿sí? Como padres hacemos agua muchas veces, o hemos hecho agua muchas veces, pero Dios es un Padre bueno con todas las letras y Él siempre está presente en nosotros, a través de nosotros y en medio de nosotros. Así que completita la cosa. Por eso la semana pasada hablamos que el gobierno comenzaba por nosotros, porque si nosotros no tomamos la responsabilidad de entender que el gobierno de Dios en nuestra vida es primordial para que luego todo lo demás se alinee. Hoy vamos a hablar algo similar. El gobierno es personal, pero también es corporativo, ¿sí? Cuando hablamos de corporativo, esa palabra viene de cuerpo, viene de iglesia, ¿sí? Entonces, el gobierno comienza por mí, pero luego se manifiesta a través de la iglesia. Corporativamente se extiende, se expande y debe afectar el mundo entero. Para eso está puesta la iglesia en la tierra, para afectar al mundo entero. Diga, al mundo entero. Obviamente siempre comenzando por nuestro lugar, por nuestra periferia, por nuestro centro de operatividad que cada uno tiene. En su casa, trabajo, barrio, en diferentes acciones que tenemos dentro de la sociedad. Muy bien. Por eso dijimos que gobernar es obedecer el timón, el manejo de autoridad. Gobernar es manejo de autoridad, pero primero debe ser en nuestra propia vida. Dijimos también la semana pasada algunas cosas que las vamos a reiterar porque las queremos afirmar como principios. En el gobierno de Dios, o cuando Dios gobierna, o en el reino de Dios, ¿sí? Lo que se manifiesta únicamente es su justicia. En el reino de Dios no se manifiesta otra cosa que no sea la justicia. En Él no hay injusticia. Toda injusticia precede de los hombres, de los seres humanos, ¿sí? No de Dios. Dios es justo. Cuando Él gobierna, lo hace a través o por medio del Espíritu Santo, y eso a nosotros nos garantiza, porque Él va a manifestar por su Espíritu Santo su voluntad a través también del diseño y del propósito. Aceptar el gobierno de Dios es aceptar la forma que Dios ha determinado administrar todas las cosas. La iglesia, o sea, todos los que son parte de la iglesia, no los que están congregados en un edificio, sino los que son parte de la iglesia. La iglesia debe ser la expresión del gobierno de Dios. Donde Él gobierna hay orden, seguridad y paz. Cuando gobernamos nosotros, nos gobiernan las preocupaciones, el afán, la ansiedad, los temores, la inseguridad, la duda, etcétera, etcétera, etcétera. Junto con la ansiedad y la preocupación viene también la perturbación. Lo dijimos la semana pasada. ¿Sí? En medio de la aflicción o de la perturbación o de la preocupación viene la perturbación, donde somos perturbados. No sabemos qué decir, cómo decir, ni qué decir en momentos específicos. También dijimos y enfatizamos que la preocupación es pecado. La preocupación ahoga la palabra. Lo vimos en la enseñanza de Jesús con la parábola, ¿sí?
que la preocupación y los afanes de esta vida ahogan la palabra, la hace improductiva. ¿Está bien? Perfecto. Entonces, para comenzar, vamos a Mateo 6:33, donde vamos a ver algo interesante. Para que entendamos gobierno, ¿sí? Un texto conocido, creo que lo dijimos también la semana pasada o la anterior. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas, diga todas estas cosas, ¿de qué cosas está hablando? De las que venía hablando en el verso 32, 31, ¿sí? Todo lo que era vestido, comida, todo lo que era terrenal, humano, no nos tenemos que preocupar porque eso Dios sabe y de lo que tenemos necesidad. Por eso dice, todas las cosas os serán añadidas. Amén. Muy bien. Es importante definir esta palabra que la hemos leído muchísimas veces, definir puntualmente y tener un enfoque correcto de esta palabra. ¿Cuál debe ser la prioridad que nos debe dirigir? ¿Qué dice acá? Más buscad. ¿Qué dice? Es algo que tengo que buscar. O sea, no me va a caer del cielo, no me va a llegar a mí por casualidad. Yo lo tengo que buscar. Y cuando yo voy a buscar algo que necesito, o sea, una determinación, ¿sí? Si voy a buscar algo, primeramente me determino en buscarlo, ¿sí? Hay una acción, una actitud. Voy a buscar, ¿sí? Más buscad. Por eso es importante que no viene solo. Tengo que hacer mi aporte, mi acción, mi actitud por entendimiento. Buscad primeramente. Diga primeramente. Hemos hablado mucho acerca del poder de lo primero. ¿Sí? El poder de lo primero tiene mucha fuerza, mucha efectividad. Lo que yo entienda que es primero en mi vida va a provocar un impacto fuerte, porque estoy reconociendo y estoy entendiendo que en lo primero hay una exclusividad. De alguna manera hay una exclusividad, algo poderoso que ocurre, que se manifiesta por causa de ser lo primero. Entonces, cuando dice busquemos primeramente el reino de Dios. Entonces, cuando estamos enfocados primeramente en el reino de Dios y su expresión, que es la justicia, no habrá necesidad de ningún tipo de preocupación. ¿Sí? Porque las añadiduras significan colocar adicionalmente, agregar, añadir, aumentar. O sea, Dios no solamente te va a dar lo que necesites, sino aún más te va a dar. De lo que pensamos o pedimos, conforme a sus riquezas en gloria. O sea, Dios no está limitado a dar lo que Él quiera dar. ¿Se entiende? Ahora, cuando hablamos de reino, ¿de qué estamos hablando? Reino y gobierno son lo mismo. Cuando decimos buscad primeramente el reino de Dios, podríamos decir buscad primeramente el gobierno de Dios y su justicia. La pregunta es, ¿dónde gobierna Dios? ¿O dónde debería de gobernar Dios? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Dónde debe gobernar Dios? En nosotros. Somos la prioridad. Por eso es personal. Primeramente es personal. Entonces, gobierno tiene que ver con realeza, con ámbito, con soberano, mediante la noción del cimiento del poder, rey. Y me gusta la palabra soberano. Hay una canción que cantamos hace algunos años. Soberano, soberano, cielo y tierra están en tus manos, el trono y la corona tuyas son, somos tu pueblo, tú eres el amo. ¿Sí? Esa canción, me acuerdo, la cantamos con una pasión,
porque declaramos su soberanía. Estamos declarando que tú eres soberano. ¿Qué significa soberano? Que tiene máximo poder o autoridad sobre algo. Máximo poder y autoridad sobre algo. Qué bueno es cuando Dios puede tener todo el poder y la autoridad sobre nuestra vida porque se la hemos delegado. Le dijimos, Señor, acá está. Me equivoqué 2 millones de veces. Ahora quiero que tú gobiernes. La quise gobernar yo, quise pilotear el barco yo y lo estrellé varias veces. ¿Sí? Fui como el creador del Titanic. Me largué y así me fue. Pero hoy estoy acá nuevamente para decir que quiero, por determinación, por sabiduría, por entendimiento, por comprensión, que seas tú el soberano, el que gobiernas, el que tiene la máxima autoridad sobre mi vida y no las preocupaciones. ¿Ok? ¿Cuántos quieren que Él sea el soberano en sus vidas? Qué bueno, es la mejor decisión, siempre. Buscar el reino es hacer que el gobierno de Dios esté primeramente en nosotros y a través de nosotros en todas las áreas para ver la manifestación de ¿qué? De las añadiduras que van a llegar a nuestras vidas, pero no solo a nuestras vidas, sino también a nuestras generaciones. Porque la generación de los rectos será bendita en la tierra. Por eso, cuando nos movemos en la justicia de Dios y hacemos las cosas de acuerdo al orden y al diseño de Dios, amados, lo que se va a manifestar será poderoso. ¿Cuánto lo creen? El gobierno de Dios trae seguridad, trae paz, trae esperanza y fe. No solamente en el tiempo presente, sino también en el porvenir. La mayoría de las preocupaciones no están en el presente, están ¿qué va a pasar mañana? ¿Sí? ¿En qué cosa? Y a lo mejor mañana no consigo, a lo mejor mañana me va mal, a lo mejor mañana esto, a lo mejor mañana esto. Y nos adelantamos y nos apresuramos a preocuparnos por cosas que todavía no nos pertenecen, porque dice la Biblia que el mañana no nos pertenece. ¿Sí? El mañana es únicamente de Dios, estamos hablando del futuro. Lo único que nosotros podemos gobernar es este presente inmediato. No sé lo que pasará en los próximos 5 minutos, pero ahora estamos en esto. ¿Se entiende? No tenemos gobierno más allá de eso. Por más que yo me preocupe, no voy a resolver absolutamente nada. Al contrario, voy a generar más complicaciones. Entonces, cuando hablamos del gobierno de Dios, tenemos que entender algunas cosas que van un poquito más profundas y que de alguna manera tienen impacto en nuestras vidas. Por ejemplo, en el principio, ¿se acuerdan en Génesis? Vamos a ver Génesis 3:17, ¿qué dice la palabra de Dios? Dice que cuando el hombre come del árbol equivocado juntamente con Eva, Adán y Eva comen, desobedecen a Dios, y Dios le suelta una palabra, mamita querida, un juicio, trae juicio sobre el hombre. Pero por causa de, yo quiero que entienda esto, por causa del ser humano, la tierra quedó bajo maldición. La tierra que usted pisa, donde estamos plantados, cayó bajo maldición por la conducta del ser humano. ¿Somos conscientes? Fíjate lo que dice. Y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo que no comieras de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. La pregunta del millón, ¿esto sigue siendo realidad o no? ¿Sí o no? ¿Cuesta el sustento o no cuesta? Claro. ¿Sí? Porque todavía la tierra sigue estando en ese estado. Y ahora vamos a entrar en un tema interesante.
Por eso cuando hablamos del gobierno de Dios y que la iglesia debe de ser la expresión del gobierno de Dios, ahí se pone bravo y ahí vamos a entender cosas que son profundas, ¿sí? Porque nosotros de plano tenemos que entender que Dios no es una religión. Nosotros no estamos siguiendo una religión. Estamos siendo entrenados para la manifestación de una vida, la vida Zoe, la vida del Espíritu. Amén. Entonces no es religión, Dios no es religión, Dios es vida. Y en esa vida que Dios te ha dado, que Dios me da, Él quiere gobernar. Él quiere gobernar porque a través de ese gobierno en nuestras vidas, nosotros nos volveremos instrumentos de Dios poderosos. Amén. Diga, quiero ser instrumento de Dios. Nosotros somos, dice la Biblia, vasos de barro para que la excelencia del poder que habita en nosotros no esté radicada en nosotros, sino en Dios, que nos dio de su poder y su gracia. Entonces, la tierra queda sujeta bajo maldición y aún lo está. Hay una ley llamada la ley o la segunda ley de la termodinámica. La segunda ley de la termodinámica se llama entropía. Diga entropía. Raro, pero es así. Sostiene que todos los procesos que ocurren en el universo se realizan de manera que siempre aumenta el desorden. Diga desorden. Entonces, cuando hablamos que la tierra quedó sujeta bajo maldición, la tierra en la actualidad está en un estado de decadencia. Se va arruinando, diga arruinando. ¿Sí? ¿Lo vemos o no lo vemos? Tranquilo, ahora vamos a meternos bien en el tema para poder profundizar en esto. A esto le sumamos la ley que ya está desde el principio, esa ley que quedó, porque, amados, todo tiene que ver con todo. Nosotros también. El hombre, ¿qué hace? Nace, crece, se desarrolla y llega a un punto donde empieza ¿qué? A decrecer. Nos empezamos ¿a qué? A envejecer. ¿Sí? O sea, hay un ciclo. Nosotros tenemos un ciclo de vida donde nacemos un día y un día vamos a partir. Y en ese proceso arranca la niñez, la juventud con todo el vigor, llegamos a la adultez, la madurez y demás, y luego comenzamos si los pelos quedan, se ponen blanco, aparecen unas cositas acá, todo un desgaste generalizado en el ser humano, ¿sí? Comenzamos a vernos en el espejo y cada vez el espejo está más lejos. Necesitamos anteojos para vernos. Amados, interesante. Ahora, la tierra cae bajo maldición. Ahora, a eso que soltó Dios en el Génesis, ¿le sumamos qué? Le sumamos el gobierno mundial corrupto de los hombres perversos que gobiernan el sistema tierra. El sistema antidios que trajo contaminación ambiental, recalentamiento global, el derretimiento de los polos, el aumento excesivo de calor en diferentes regiones que antes no se producían, falta de agua, sequías, incendios y demás. O sea, el planeta está pidiendo a gritos ser liberado. ¿Lo vemos eso o no? Cualquier periódico, cualquier noticiero, cualquier cable podemos poner y vamos a tener este tipo de noticias. Pero hay una esperanza gloriosa, diga esperanza gloriosa, que tiene que ver puntualmente con el gobierno de Dios,
comenzando con nosotros y a través de nosotros y en la iglesia, su cuerpo a nivel mundial. La iglesia no es vientos de cambio. La iglesia es a nivel mundial. Nosotros somos una porción dentro de una ciudad, ¿sí? Una célula seríamos nosotros, apenas, ¿sí? O sea, la iglesia que Dios está levantando es a nivel mundial. El efecto de la iglesia, el impacto de la iglesia va a ser a nivel mundial, pero vamos a ir despacio. Hay una esperanza gloriosa y de eso nos aferramos hoy, ¿sí? Se habla mucho del fin del mundo. ¿Han oído hablar del fin del mundo? No, fin del mundo. Sí. Sí, Ushuaia se le llama el fin del mundo y los de Ushuaia dijeron, o el principio de todo. ¡Wow! ¿Fin del mundo o principio de todo? ¿Todo termina ahí o todo comenzó por ahí? Pero bueno. Pero se habla del fin del mundo y hay que diferenciar, amados. Y acá sé que algunos van a decir, ¿cómo? El fin del mundo por un lado y el fin de la tierra por otro, o lo que llamamos tierra por otro. El fin del mundo, o lo que la Biblia menciona como mundo, es el sistema satánico. Todo sistema de maldad va a desaparecer por completo. Eso sería el fin del mundo. El planeta llamado Tierra no va a desaparecer. El planeta que nosotros hoy pisamos será recuperado. Cielo nuevo y tierra nueva. Pero ahora déjeme que predique. No me juzgue todavía. ¿Sí? Fíjate lo que dice Romanos 8:19 y lo traje en dos versiones para que la podamos comparar. Romanos 8:19 dice, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar ¿qué? La manifestación de los hijos de Dios. ¿Cuándo? Tranquilo, espere. Porque la creación está sujeta a vanidad, no por su propia cuenta, sino por causa del que la sujetó en él. Diga, hay esperanza para esta tierra. ¿Quién la sujetó a esperanza? Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud, la corrupción. Será libertada de la corrupción, de la esclavitud de la corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. La tierra será liberada cuando nosotros alcancemos la máxima liberación. ¿Se entiende? Pero fíjate lo que dice. ¿Qué es vanidad? Vanidad es inutilidad, fugacidad, moralmente depravación, vacío, vano. La tierra fue sujeta a eso, a lo vano, a lo superficial, algo inútil, fugaz. Por eso hay un deterioro. La segunda ley de la termodinámica. Ahora veamos en Romanos 8:18 en la NTV. ¿Qué dice? Sin embargo, lo que ahora sufrimos no es comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante. Pues toda la creación espera con anhelo el día futuro en que Dios revelará quiénes son verdaderamente sus hijos. Contra su propia voluntad, toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios, pero con gran esperanza. La creación espera el día en que se unirá junto con los hijos de Dios a la gloriosa libertad de la muerte y la descomposición. ¿Me va agarrando? Pues sabemos que hasta el día de hoy toda la creación gime con angustia como si tuviera dolores de parto.
Entonces, cuando vemos, amados, que la tierra gime, que la tierra está aguardando, esperando la manifestación de los hijos, porque quiere salir de ese estado de esclavitud a la libertad gloriosa, de ese estado de corrupción a una libertad gloriosa en Cristo. Nosotros creíamos que todo esto iba a perecer por fuego, ¿o no? La mayoría, algunos creen eso, que todo esto iba a desaparecer, iba a prender Dios fuego. Pero yo pregunto, cuando Dios trajo juicio, o sea, dos veces la tierra fue inundada de agua. Génesis 1:1 y Génesis 1:2. ¿Se acuerdan? Que entre el 1 y el 2 del Génesis 1:1 y 1:2 sucedió algo, porque en el principio Dios creó los cielos y la tierra, y en el verso 2 dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la... O sea que la tierra fue, en aquel momento, entre el 1 y el 2, la tierra fue inundada con agua primera vez. La segunda vez fue con Noé. Pero la idea de inundar cuando fue con Noé, ¿qué era? ¿Cuál era la idea de Dios cuando vino el diluvio? No, era cortar con la impiedad de los hombres perversos. ¿Sí? O sea, Dios erradicó la maldición o la maldad, o de los malvados que no querían recibir a Dios, no querían estar bajo los diseños de Dios, los que se oponían a Dios. ¿Sí? Todo eso sucedió. Pero ¿qué dijo Dios? Nunca más yo voy a inundar con agua la tierra. La idea del próximo juicio tampoco va a ser arruinar la tierra. Si no lo hizo en las dos primeras, ¿por qué entendemos que en la tercera y última Dios rompería esta tierra que dice en los Salmos que los justos habitarán en ella para siempre? Por eso esta herencia que tenemos nosotros como herencia tenemos toda la tierra, según la palabra de Dios. En el futuro la tierra será de los justos. Bueno, hay pocos justos, porque nadie se alegra. La tierra será de los justos. 14, bueno, sigamos. No me quiero enroscar porque si no... Cuando se habla del fin del mundo, se habla de todo el sistema que se opone a Dios y sus principios. El planeta Tierra no será destruido, será liberado y recuperado a su diseño original. Por eso la tierra cayó en maldición bajo el pecado. El fin del mundo no es el fin, es el fin, del sistema de maldad que existe hasta el día de hoy. Quedará terminado, acabado para siempre. Toda maldad, toda iniquidad, lo que se opone a Dios, será terminado para siempre. Nosotros tenemos que saber esto, amados. Por eso incluye en esto la salvación. Ojo al piojo. Por eso habla de la salvación. Porque un día Dios va a erradicar lo que se dice el sistema mundo. Todo lo que es maldad, todo lo que representa maldad, todo lo que representa iniquidad, eliminado para siempre. No quedará registro alguno. Solamente quedarán sobre la tierra los hijos de Dios. ¿Vamos bien? Por eso nosotros tenemos que diferenciar de alguna manera lo que Dios llama malo y lo que el sistema reconoce como malo. El sistema hoy está totalmente alterado. Pero por eso nos congregamos y venimos para ser entrenados, ¿sí? Para entender el reino, su cultura, su expresión y demás. ¿Por dónde tenemos que comenzar para entender todo esto? Es profundo, pero no me quiero detener mucho en lo que es el cielo, pero en lo nuevo, sino que ¿qué pasó cuando Cristo en la cruz, cuando Jesús en la cruz dijo, consumado es? Volvemos a ese punto, ya lo hemos tocado varias veces, pero volvemos a ese punto porque muchas veces
no tenemos clara noción qué significa algo consumado. ¿Sí? ¿Qué significa consumado? Terminado. ¿Sí? Cuando el referee toca el silbato, se termina el partido, se terminó el partido, no hay más. No se puede comenzar otra vez. No se puede añadir un minuto más. No, ya dio por finalizado, se equivoque o no. Ahora, cuando Dios dijo a través de su Hijo en la cruz, consumado es, ¿qué quiso decir? ¿Qué es lo que está consumado? Que muchas veces no lo entendemos. De hecho, que vivimos muchas veces como si no estuviese consumado. Entonces hacemos vana la cruz y el sacrificio de Cristo parece que no fue bueno o no alcanzó. Cuando Dios dijo en la cruz del Calvario, consumado es, todo quedó consumado. Hay por lo menos 4 aspectos, pero hay 3 que anótelo por favor, anótelo en la heladera, anótelo en el baño, en el espejo del baño, cada vez que vaya a un lugar, anótelo. Hay 3 áreas donde Dios ya consumó todo en nosotros. 3 áreas. La primera, el área espiritual. Diga, espiritualmente ya quedó todo resuelto. No hay más nada que agregar ni quitar. Ya lo hizo todo y espiritualmente estamos completos, estamos libres, estamos sanos. Espiritualmente no hay falla. Segundo, lo legal. Somos hijos a través de la iglesia. Somos hijos de Dios. Por causa de la justificación en la cruz del Calvario, por su sangre en la cruz del Calvario, nos justificó, nos santificó y nos hizo legalmente sus hijos. Diga, en segunda área que está resuelto ya es el tema de legalidad. Y la tercera área donde está todo resuelto es el tema de lo eterno. Diga, mención de lo eterno. Lo eterno ya está resuelto. Repasamos. ¿Qué es lo que estamos, entonces, en qué es lo que estamos ya consumado? La primera área, espiritual. La segunda área, legal. La tercera área, de lo eterno. La dimensión de lo eterno. Bien. Pero todavía nos queda un aspecto más. ¿Sí? Y ahí está el tema. ¿Cuál es, a ver si alguien lo casa, cuál es el tema que todavía no está consumado? En el plano de lo terrenal, donde está el alma. En el plano de lo terrenal todavía nosotros estamos acá. ¿Sí? Todavía nosotros nos duele, sufrimos, lloramos, pasamos adversidades, ¿sí? Tenemos diferentes situaciones, porque todavía humanamente en el plano terrenal no está todo consumado. Estamos en el proceso y ahora vamos a tratar de desarrollar todo esto. En el aspecto cronológico, en el plano terrenal todavía no está terminado todo. Por eso a la iglesia se le dio la responsabilidad de dar a conocer por medio de la formación en qué aspecto nosotros ya tenemos todo resuelto. O sea, como iglesia que tenemos las 3 áreas, una de las 3 áreas, o las 3 áreas fundamentales, que son lo espiritual, lo legal y lo eterno, ya lo tenemos resuelto, ¿sí? Quien no tiene a Dios no tiene nada resuelto, ni lo espiritual, ni lo legal, ni lo eterno, y mucho menos lo terrenal. Ahora, ¿cuál es la diferencia de nosotros el que tiene a Dios y el que no lo tiene? El que ha recibido a Cristo en su corazón y nació de nuevo, y el que todavía no lo ha expresado. En que el que no lo expresó vive todavía
entendiendo que en nada de esto le sirve o lo puede disfrutar. Nosotros ya podemos disfrutar de la seguridad que tenemos en el Espíritu, la seguridad que tenemos en lo legal y la seguridad que tenemos en lo eterno. Si me muero ahora, ¿me voy a dónde? Al cielo, me voy con Él, ¿sí? Esa es la seguridad que tenemos, ¿sí? Porque lo eterno no va a cambiar, ¿sí? Lo eterno ya está establecido y no va a cambiar, no hay mutación. Por eso, a la iglesia le dio la responsabilidad de dar a conocer el beneficio que la iglesia tiene. Entonces, cuando predicamos, no es solamente el mensaje, la buena noticia, no es Jesús te ama solamente. Eso es básico, está bueno, pero entender que los beneficios que nosotros tenemos por aceptar al Señor en nuestro corazón es un beneficio espiritual, legal y eterno. Entonces la oferta es mucho más amplia que simplemente Dios te ama. ¿Sí? ¿Se entiende o no? Entonces cuando expresamos a Dios desde el plano más completo, nos damos cuenta que tenemos otras opciones y no quedarnos simplemente en lo que hemos hablado toda la vida. Dios te ama. ¿Sí? Entregarle tu vida a Cristo. Está bien, pero ¿para qué? ¿Por qué? Sí, para ser salvo, está bien. O sea, pero cosas ahí a media. No. En esto y en esto ya está resuelto. Porque ya eso está consumado en la cruz. Fue consumado en la cruz del Calvario. Por eso a la iglesia le dio la responsabilidad. Y a la iglesia fue la que la equipó con toda bendición espiritual. O sea, para que no le falte nada. Para que no tenga la excusa de decir, no, lo que pasa es que no puedo, no tengo, no. La equipó con toda bendición espiritual para que salga a hacer la tarea sin excusas. ¿Cuántos son iglesia acá? La realidad de Dios, pregunta capciosa, ¿la realidad de Dios es la misma realidad nuestra? Sí, en el plano espiritual, en el plano legal y en el plano eterno, menos en el plano terrenal. ¿Sí? O sea, tenemos la misma, pero no en el plano terrenal. ¿Sí? En el aspecto terrenal todavía no. Por eso, amados, no podemos evaluar nuestra vida. La idea de hablar de esto, ¿para qué? Para diferenciar esto. Muchas veces cuando nosotros evaluamos nuestra vida, lo hacemos desde el plano terrenal y no desde el plano que ya lo tenemos consumado. Entonces, cuando yo evalúo mi vida desde el plano terrenal, obviamente voy a encontrar muchas falencias. Muchas cosas por resolver, muchas cosas que no están terminadas, muchas cosas que voy a tener que enfrentar todavía en la vida. Pero esa no es la idea de Dios. Para eso Dios dijo, consumado es, para que tengamos resuelto lo espiritual, lo legal y lo eterno. Entonces, no podemos evaluar, concluir, proyectar nuestra vida desde el plano terrenal de lo que todavía no está concluido, de lo que falta. Por eso, cuando vemos o evaluamos la vida desde el plano terrenal, nuestra fe, ¿qué hace? Mengua. Nos enfriamos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que vemos? Problemas. ¿Qué es lo que vemos? Incertidumbre. ¿Qué pasará mañana? ¿Qué será de mí? ¿Sí? Pero cuando yo evalúo la vida desde lo consumado, donde ya espiritualmente estoy bien, donde legalmente estoy cubierto y donde eternamente estoy seguro, amados, nuestra vida
Cambia nuestra forma de concebir qué es lo que Dios quiere. Evaluamos, proyectamos nuestra vida desde lo terrenal desde lo ya consumado, desde lo eterno. Nuestra fe va a aumentar en lugar de decaer. Si miramos la vida desde el plano que ya está consumado, de lo que Cristo alcanzó en la cruz, nuestra fe va a aumentar, estaremos firmes y seguros y llenos de esperanza. ¿Amén o no amén? En el plano natural o terrenal todavía hay cosas no resueltas, desafíos, enfrentar situaciones que muchas veces son complejas en lo terrenal. Por ejemplo, amados, cuando nosotros enfrentamos una enfermedad, ¿desde qué plano la enfrentamos? Únicamente terrenal, porque espiritualmente no hay enfermedad. Legalmente ya no hay enfermedad porque dijo que por su llaga fuimos curados. ¿Sí? Y eternamente en el cielo no hay enfermedad. La enfermedad solamente se produce en el plano terrenal. Y obviamente le tenemos que dar respuesta a todo esto. Cuando atravesamos, tenemos que definir en qué plano la atravesamos. Obviamente es en el plano terrenal. Entonces, si creemos y evalúo mi vida conforme al plano terrenal, digo, uy, estoy enfermo, tengo esta enfermedad, tengo un problema, ¿y qué será de mí? Y me angustio porque veo eso desde el plano terrenal. Evalúo la situación de mi enfermedad desde el plano natural. Y obviamente me voy a afligir. Pero si yo digo, entiendo, declaro que si bien estoy corporalmente, físicamente, terrenalmente atravesando un tema de salud, yo sé y declaro que por lo que ya tengo asignado voy a cumplir el propósito de Dios más allá de todo. Amén. Por eso, en la medida que Cristo se va formando, o la formación de Cristo, en la cual hemos hablado mucho, se va dando en nuestra vida, eso va a provocar cambios, transformaciones en todos los ámbitos y en todos los aspectos. Uno de los cambios más fuertes, o sea, la influencia de lo consumado a través de la formación de Cristo va a traer cambios maravillosos, diga maravillosos. En primer lugar, son cambios de índole del plano moral. Conductas, hábitos, actitudes, principios, cultura, engaño, mentira, adulterio, fornicación. Todo debe caer porque vamos por la excelencia de Dios, porque vamos siendo perfeccionados en Dios. Amén o no amén. Entonces, todo eso va a caer por medio de la formación de Cristo. Aunque estoy en el plano terrenal todavía humanamente, el área terrenal donde está el alma, por eso en el alma yo tengo que crecer, en el alma tengo que desarrollarme, fortalecerme. Fíjate lo que dice, amado, yo deseo, cuando le escribe, creo que Juan a Gallo, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las áreas como prospera ¿qué? Tu alma. Tu alma necesita ser prosperada. Tu alma tiene que crecer en Dios. Por eso la formación de Cristo, ¿dónde es? En el alma, porque en el espíritu ya lo somos. Ya estamos completos y perfectos. ¿Me va entendiendo? ¿Sí? A la salida entregamos un folleto explicativo de todo esto. Bueno, por eso la iglesia, nosotros, debemos asumir responsabilidades en el plano terrenal. Esa es la expectativa que Dios tiene, ser protagonistas en el plano terrenal. Así como iglesia tenemos todo resuelto en el plano espiritual, legal y eterno, disfrutamos de paz, seguridad, esperanza, gozo, convicciones, certezas, gratitud. ¿Cómo no vamos a comprometernos con lo terrenal? ¿Sí? ¿Cómo no vamos a comprometernos en la administración de todo lo que ya tenemos resuelto y manifestarlo a través de nuestras acciones?
Si yo tengo resuelto lo espiritual, entonces tenemos que sacar de raíz la frase, tengo un problema espiritual. No existe esa frase que por muchos años acuñamos, no sirve. No hay problemas espirituales, hay problemas en el alma. El espíritu está completo. El alma está en proceso de salvación. Por eso, no le tenemos que tener miedo a la muerte, amados. ¿Por qué le vamos a tener miedo? No hay nada que temer, lo eterno no cambia. La seguridad de la salvación. Pero como nosotros administramos muchas veces nuestra vida desde el plano terrenal, así como nosotros administremos lo terrenal, así será el efecto de nuestra vida eterna. Pero para tranquilidad no está en riesgo la salvación. No está en riesgo la salvación. Como nosotros administremos nuestra vida en el plano terrenal, con lo que ya tenemos asignado, será resuelto nuestro destino final. Aunque la salvación no está en riesgo, pero sí está en riesgo o de alguna manera está en tela de juicio cuál será el galardón, el premio, el reconocimiento de Dios. El premio y la recompensa, cómo Dios nos verá en el plano eterno, en el plano celestial, si habremos aprendido a ser fieles en lo poco. Muchas veces pensamos que solamente esto es por dinero. No. Es en todas las áreas. Fieles en lo poco significa, fíjate lo que dice Mateo 25, 21, que está hablando de dones. Alguien le dio 2 dones, 5 dones, 1 don, 2 dones, 5 dones, y los trajeron multiplicados, el de 2 y el de 5, menos el de 1. Pero al final dice, y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. O sea, en el cielo habrá una recompensa. Esa recompensa no será por otra cosa que haber administrado correctamente desde el plano terrenal en que estamos todavía las cosas eternas. ¿Me va entendiendo? Sí. Entonces, yo puedo ser salvo y llegar a la salvación eterna y encontrarme un día con Dios cara a cara, pero que Dios no me pueda recompensar porque no fui buen administrador de lo que Dios me dio en la tierra. Creo que sería una pena muy grande. Me parece que sería que Dios te diga, bueno, pasa nomás. A ver, Claudio, pasa, da nomás. Y a otro digo, buen siervo fiel, vení acá. Tengo un premio, un regalo. Y no es que hacemos algo por eso. Digo, el reconocimiento va a llegar de todas maneras porque es Él el que lo determina, no nosotros. Pero digo, llegar al cielo habiendo hecho las cosas bien o no habiendo hecho las cosas del todo bien, y por gracias seremos salvos. Por eso la administración del plano natural, nosotros deberíamos de tomarlo como un examen. El tiempo en que nosotros estamos aquí en la tierra, Dios nos está evaluando qué tanto hemos comprendido el plano espiritual, legal y eterno. Dios dice, a ver, lo dejo en la tierra, lo salvo y lo dejo en la tierra. Y ahora le empiezo a enseñar y a explicar lo que ya tiene asignado. A ver cuánto entiende y cuánto comprende de lo que tiene y de lo que lo gobierna. Porque me gobierna el Espíritu, me gobierna la legalidad y me gobierna lo eterno por el Espíritu. ¿Está bien o no?
Entonces la administración es fundamental. Desde el punto de vista de Dios, y acá vamos al título de hoy, tiene que ver con que Dios nos evalúa de dos maneras o de dos aspectos. Primero, en lo personal. Por eso el gobierno de Dios, primeramente, ¿dónde? En mí. Hay dos aspectos. Y el segundo es en el corporativo, como iglesia, como cuerpo. ¿Sí? Yo puedo ser bueno individualmente, pero pésimo como iglesia. No sirve. Si yo soy bueno individualmente, pero no logro aceptar, amar, reconocer a la iglesia y convivir con la iglesia como cuerpo, habré fracasado. No seré parte del cuerpo. Alguien dijo una vez, la tortilla no puede ser de mejor calidad que los huevos que la componen. Muchas veces nosotros queremos hacer cosas ricas con productos baratos o malos. O sea, la calidad de la materia prima va a determinar el producto final. ¿Se entiende o no? Entonces, si yo soy gobernado por Dios en lo personal, cuando me integro a la iglesia, al cuerpo de Cristo, yo voy a sumar en lugar de restar. La pregunta es, ¿estás sumando al cuerpo de Cristo o estás restando? Con tus acciones, actitudes, forma de ser, forma de administrar tu vida en el plano terrenal. Porque, insisto, todo lo malo un día va a desaparecer. El tema es que cuando llegue ese día, por eso dice la palabra cuidado cuando ven que aquel día se acerca. No sea cosa que cuando venga ese día te encuentre justo de la vereda de enfrente y seas cortado para siempre, eternamente para siempre. Y lo que la Biblia determina o enseña como infierno no es el lugar que los hombres han soñado, donde habrá descontroles y demás. No. Es un lugar de eterno sufrimiento. La Biblia nos da datos, dice que querrán morir y no podrán. Fíjate vos. El infierno es un lugar preparado y diseñado para aquellos que amaron la maldad. Tiene que ver con la iniquidad. Tiene que ver, porque el pecador ya fue resuelto. El pecado ya fue resuelto. El tema es la iniquidad y ahora lo vamos a ver. Por eso hay dos planos, en lo personal y en lo corporativo. ¿Está bien? Entonces, conforme a esta realidad espiritual, legal y eterna, que cada individuo tome y la lleve a la práctica por obra a nivel corporativo, va a aumentar la efectividad de la iglesia. ¿Sí? O sea, hablando de la selección, ya que estamos sufriendo, digo. ¿Sí? La selección, ¿qué es? Elegir el mejor del país en cada puesto. ¿Sí? El mejor argentino cubra cada puesto. Entonces, el aporte que hará cada uno individualmente, siendo el mejor en el área que le corresponde, hará que el equipo, ¿qué? Sea mucho mejor. Porque no sirve que haya uno, o dos, o tres, o cuatro, y el resto no. Porque el resto, ¿qué hace con el equipo? ¿Lo tira para abajo? ¿Sí? Un defensor que deja pasar todo, que nos meten goles de todos lados, chao. Un arquero que está distraído, chao. ¿Se entiende? Entonces, cuando Dios habla de la iglesia, es casi parecido, de alguna manera. O sea, no es que Dios selecciona, pero todos los que son parte de la iglesia, espera que primero
personalmente crezcan y se desarrollen, para que a nivel corporativo la iglesia se vuelva poderosa y podamos de una vez por todas afectar a todas las naciones. ¿Por qué, amados? Si vas a aplaudir, aplaudile con todo, por favor. Aplaudile como cuando ganamos por los penales. Amados, no sé si se entiende. Si yo aumento mi efectividad porque entiendo lo que tengo asignado, como cuerpo me uno a la iglesia, como cuerpo la iglesia levanta el nivel de efectividad y productividad y las naciones serán afectadas, y cuanto más afectadas sean las naciones, más probabilidad o más cerca estaremos de traer la verdadera liberación y que la tierra también sea liberada. Por eso dice que la tierra está guardando la manifestación de los hijos. ¿Qué hijos? Los entendidos. Los que saben que tienen asignado, los que saben que tienen resuelto lo espiritual, lo legal, lo eterno. Los que saben que en el plano terrenal están sujetos a cosas terrenales, pero no lo evalúan desde lo terrenal, sino desde lo que ya está consumado. Entonces cualquier cosa que me pase en la tierra, yo sé que es parte de un diseño, un propósito eterno, porque yo vivo en la asignación de lo que ya me ha otorgado. Entonces, la pregunta es, amados, las naciones no cambian. ¿Por qué no cambian las naciones? Que la Biblia dice que las naciones serán transformadas. ¿Por qué las naciones no cambian? Yo pregunto, ¿es porque el diablo es poderoso? Entonces, si no es un tema del diablo, ¿de quién es el tema? Nuestro. Porque si hay una asignación que la iglesia no tiene, es andar buscando demonios y peleándonos con ellos. La iglesia años invirtió en reprender demonios en reuniones. Años desperdiciados en lugar de ser entrenados por esta palabra de revelación. Santo, santo. Entonces, a nivel personal y corporativo todavía no se manifiesta esta gloriosa realidad que tenemos en Cristo consumada. ¿Por qué? Primero porque tenemos que definir cuál es el verdadero mal que está afectando al mundo, más allá que también nos compete a nosotros. La iglesia todavía no vive en la plenitud de Dios. La iglesia fue diseñada para vivir en la plenitud de Dios. Vivimos a medias. Agarramos de acá, agarramos de allá. No vivo en la plenitud de todo lo que ya tengo asignado y vivo seguro, tranquilo, confiado, en paz y lleno de esperanza. La iglesia todavía no participa de la plenitud de Dios que se alcanzó en Cristo. Pero, amados, hay diferentes tipos de males que afectan a la sociedad hoy. ¿Cuál es el mal? Y parece algo que es contrario a lo que dije hasta recién. Lo espiritual es resuelto, lo espiritual en Dios está resuelto. Pero hay un área espiritual que no está resuelta y que tiene que ver, sí, con Satanás, el diablo, y con los demonios y demás. Hay diferentes áreas que no están resueltas. Y el mundo negativo, el mundo antidios, el mundo que está gobernado por el sistema, por este sistema antidios y que tiene influencias satánicas. Y ahora lo vamos a ver especialmente y específicamente el por qué y el para qué. Segunda de Pedro 3, 5 al 7, leemos, por favor. Dice, estos ignoran voluntariamente, está hablando de los impíos. Y ahora vamos a definir qué es impiedad.
Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, y que proviene del agua y por el agua subsiste. ¿Vamos bien hasta ahí? Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora serán reservados por la misma palabra que aquel momento, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. El fuego no tiene que ver con algo literal, sino espiritual. Hay un fuego que va a consumir a los impíos, que está preparado para eso. Pero ahora vamos a ver, ¿qué es impiedad? Obviamente, impiedad también tiene que ver con pecado, porque de alguna manera es pecado. Pero la impiedad es maldad, es perversión, es prevaricación, perversidad. El impío es irreverente, malvado. Lo opuesto es lo opuesto a la piedad, a la reverencia debida a Dios. Es una actitud rebelde que se opone a la sujeción y al conocimiento de Dios de una manera consciente. Va en contra de todo lo que se le debe como creador, sustentador y salvador. La impiedad surge de la soberbia. Los impíos manifiestan deshonestidad, crueldad, falsedad, opresión y persecución a los piadosos. El impío no es un simple pecador, porque el pecador se arrepiente y él murió por los pecados de todos y los pecados son perdonados. Bárbaro, el pecado ya está resuelto. Ahora, la piedad es aún conociendo, me rebelo. Conociendo, voy en contra. Conociendo, me vuelvo desleal, me vuelvo perverso, ¿sí? Me vuelvo soberbio, falso, opresor, persecución de los piadosos y demás, y tantas cosas más que podríamos enumerar de los que son impíos. Ahora, dice que el cielo ahora y la tierra están preparados para el día de fuego, que tiene que ver puntualmente con la eliminación de todo lo que son los impíos. ¿Vamos bien? Tan serio como perro en bote, mirá. Por eso todo lo que es mundo, lo que es el fin del mundo, de lo que es mundo, según Dios, va a terminar para siempre. Diga, para siempre. Y reinará la justicia. ¿Se imaginan ustedes en un mundo donde reine la justicia, ya no hay maldad y solamente reine la justicia? ¿Qué les parece? ¿Se imagina? ¿Es posible un mundo así, llegar a eso? Sí, pero para eso tenemos que entender, amados, de qué lado estamos, dijo uno. Amados, hay dos formas, la Biblia menciona dos formas de combatir lo que es la impiedad. Hay dos formas de la eliminación de la impiedad. La primera, se entregan al Señor, se arrepienten, nacen de nuevo y gloria a Dios por eso. ¿Qué es lo que estamos esperando, amados? Porque dice la palabra que nos aproximamos y en los últimos tiempos, amados, va a haber un crecimiento espiritual, demográfico de personas, o sea, miles y millones de personas que hoy están en la vereda de enfrente se van a arrepentir. Es como que si de pronto
el domingo que viene llegan a la congregación 5.000 personas. ¿Dónde la metemos? O sea, va a ser algo así. Va a haber una masiva arrepentimiento porque en cuanto se aproxime el fin, veremos esa manifestación donde la impiedad será quitada y miles y millones se arrepentirán y vendrán a los pies del Señor. Ahora, el remanente que no se arrepienta serán quitados de la tierra, de la forma que ustedes se lo imaginen. Por eso, estaba escuchando una frase de un apóstol que conocemos, que dijo: Dios está sacudiendo la higuera. No sé si lo han escuchado por ahí. Dios está sacudiendo la higuera. Los frutos firmes y sólidos van a quedar. Lo que esté suelto, lo que esté agarrado, lo que esté puesto, ahí nomás se va a caer. Por eso dice, Dios empezó, y es un nombre profético, es un nombre profeta, nombre de un apóstol argentino que está en Estados Unidos, de hace varios años. Y él dijo, la primera sacudida comenzó con el COVID-19. No le eche la culpa al chino. Si bien el chino la creó, Dios permitió para sacudir a la iglesia. El COVID no vino para enjuiciar al mundo. Todavía no está eso. Dios vino a sacudir la iglesia. Por eso muchísimas congregaciones cerraron. Muchísimos pastores se fueron. Amado, yo no estoy para juzgar. Digo, en los últimos tiempos, por gracia y misericordia de Dios, los que podamos estar, será porque de alguna manera nos estamos enfocando en hacer las cosas bien. O en hacer lo que tenemos que hacer. Los que no se entreguen serán sacados. Por eso tenemos que tener cuidado, amados. Dios nos llama una vez, 2 veces, 3 veces, oportunidades, pero cuidado, cuidado. Sí. No digo que todos los que partan de esta tierra están bajo un juicio de Dios o Dios lo está sacando porque son impíos. Digo que hay 2 formas de sacar la impiedad: por salvación o por erradicación. ¿Se entiende? Entonces, nosotros como iglesia, sabios y prudentes, debemos entender lo que tenemos que administrar y de qué manera. No estamos jugando a ser evangélicos ni a religiosos, no. Si somos la iglesia, tenemos que actuar como iglesia. Si no, no lo somos. Amado, cuidado. La iglesia es de Dios. Dios la iba a edificar. La iglesia no me pertenece. Los pastores no somos dueños de la iglesia. Apenas administramos una congregación, nada más. La iglesia le pertenece a Dios. Y yo como ministro de Dios tengo que anunciar verdades que de pronto no son muy simpáticas, pero que son realidades. Porque no sea cosa que cuando Dios venga, si Dios me salvó para que yo sea parte de la iglesia y sea productivo como iglesia, pero a la vez en la práctica rechazo la iglesia, cuidado. Si yo rechazo la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, yo no puedo decir que amo a Dios y rechazo la iglesia. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Si amo a Dios, debo amar la iglesia. Por eso dice la Biblia que hagamos bien a todos, pero mayormente a la familia de la fe. La familia de la fe es prioritaria para Dios. Obviamente cada uno crea lo que quiera. Yo le digo lo que dice la Biblia.
Y no dice que tenemos que despreciar. No, no, no. ¿Sabe lo que dice? El que no aborrece a su madre, su padre, su hijo, su esposa, por causa de mí, no es digno de mí, dice Dios. Ahora, ¿qué es aborrecer? Simplemente es amar menos. No dice que no tenemos que amar. Amamos. Pero la productividad de la iglesia es tan fuerte que tiene que ver con lo que para la que Él dio la vida. Dio la vida por los perdidos, pero ¿para qué? Para conformar ¿qué? La iglesia. Y yo tengo que ser parte, tengo que sumarme en la actividad de la iglesia, no de la congregación solamente, de la iglesia. ¿Cuál es la actividad de la iglesia? Congregarme, predicar, aprender, entrenarme, servir. Si yo no hago nada por nadie, no soy iglesia. O sea, no estoy funcionando como iglesia. Fíjate lo que Dios dice al fin, ¿cómo será? Mateo 13, 29, y con esto vamos terminando. Mateo 13, 29, dice, está hablando de que un sembrador salió a sembrar, pero por la noche vino el enemigo y sembró cizaña. La cizaña y el trigo son similares en su crecimiento, salvo el estadio final, porque el trigo brota la espiga. ¿Sí? La cizaña no. Se desarrolla igual, parecida, pero al final, en lugar de la espiga y la cizaña no da nada. Entonces, dice, entró el enemigo, sembró cizaña, y estaban ahí, dicen los discípulos, bueno, vayamos y saquemos la cizaña. No, porque juntamente con la cizaña también pueden arrancar el trigo, porque ¿cómo discernís eso? Entonces dice, dejen crecer juntamente lo uno y lo otro. Entonces, ¿qué significa? ¿Que la maldad va a crecer juntamente o no? Pregunto, ¿la maldad está creciendo o no? Y cada vez peor. Dice, dejen crecer juntamente hasta la siega. Y al tiempo de la siega o de la cosecha, diré a los segadores, recojan primero la cizaña porque estará bien definida. ¿Y qué pasará con la cizaña? ¿Quiénes son la cizaña? Los hijos de las tinieblas, la maldad, los impíos. Serán erradicados y serán quemados. Pero ¿qué pasará con el trigo? Dice, recojan primero la cizaña, átenla en manojos y quémenla. Luego recojan el trigo en mi granero. O sea, al trigo le va a dar una protección, un cuidado especial. Al trigo lo vamos a guardar en mi silo. Los hijos de Dios serán protegidos, guardados, cuidados. ¿Se entiende? Entonces, la maldad va en aumento, el sistema cada vez está más corrupto. El otro día yo le pensé a los chicos algo que me llamó la atención. Un coro, igual que un coro de la congregación, un coro de la LGTB, de la ideología de género, donde el coro dice, vamos por tus hijos. Lisa, llana y directamente. Dice, vamos por tus hijos. Entonces cuando uno, y escucha, cantan, y dice, vos te pusiste en contra, tranquilo, nosotros vamos por tus hijos y nietos. Sí, literalmente. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? ¿Miramos para otro lado? ¿Seguimos siendo indiferentes? ¿Seguimos comportándonos de manera
inmadura, mientras el sistema perverso que va en aumento está pensando en cómo capturar a tus hijos. Porque ¿sabe qué dice en la canción? Si tenemos a tus hijos, también te vamos a tener a vos. Amados, lo que nosotros hoy no hagamos, mañana lo vamos a lamentar. Por eso, instruir a nuestros hijos en el reino debería de ser una obligación. Porque después el lamento es tarde. Por eso dijimos el otro día, en lugar de preocuparnos, ocupate. Asumir responsabilidad. Insisto, como lo dije muchas veces, no estamos en contra de las personas, sí con las ideologías, obviamente. Amamos a todo el mundo, independientemente de su condición o su estilo de vida, pero vamos en contra. No. Pero es tremendo, amados. De verdad que uno lo escucha, no solamente que se siente como repulsión, digo, qué barbaridad, con qué descaro los tipos abiertamente y por YouTube. No hay nada que solapado y en sigla para que no entiendan. No, clarito. Vamos por tus hijos. Vamos por tus hijos. Y dice, porque si tenemos a tus hijos, también te vamos a tener a vos. Wow. Todos tenemos que hacer algo. ¿Cómo estamos entrenando a nuestros hijos? Lo que decía la pastora hace un momento. ¿Qué tiempo le dedicamos, hijos y o nietos, para enseñarles la palabra de Dios? ¿Sabes qué hace o qué hacemos o qué hemos hecho muchas veces? Porque hoy miro para atrás y digo, qué cabezón que fuimos. Muchas veces en fiestas familiares, nosotros nunca lo hicimos, pero he conocido dentro del ámbito cristiano y de la fe, que para el 24 de diciembre se disfrazan de Papá Noel y qué sé yo. En lugar, porque está claro, no fue el 24 ni fue diciembre, el nacimiento de Jesús, está claro. Por eso lo que menos importa es la fecha, ni el mes. Lo que sí importa es que un día nació. Y el que nació fue el que dio su vida por nosotros. Porque un niño no fue nacido, pero un hijo nos fue dado. Y ese hijo que nos fue dado fue para siempre, lo tenemos acá. Ahora, si nosotros como iglesia, amados, nos quedamos llorando en el plano terrenal por las situaciones terrenales que nos toca vivir y evaluamos la vida desde el plano terrenal, y estaremos condenados a hacer más de lo mismo o uno en el montón. Pero si evaluamos la vida desde el plano de lo consumado por Cristo y saber que lo que está consumado en Cristo gobierna sobre todo lo terrenal a través de Cristo y por su Espíritu. ¿Qué les parece? La maldad sigue operando sobre la tierra y el diablo sigue engañando, distorsionando, imitando, es mentiroso, se disfraza de ángel de luz. Ni hablar de los que conscientemente buscan en las tinieblas. Quienes buscan en la brujería, espiritismo, hechicería, adivinación, tirar las cartas, idolatría, satanismo, nueva era, horóscopo y tantos más. Amados, el mundo espiritual satánico engaña y hace creer que no pasa nada, pero luego te va a pasar factura. Nosotros tenemos que alertar a la gente de los beneficios del reino, del gobierno de Dios. Porque cuando pasa factura, la gente busca, a través de los poderes satánicos, busca poder. Dinero, control, posición, fama,
pero luego viene la destrucción, enfermedad, pobreza y tantas cosas más. Maldiciones que llegan a nuestra vida. Puede llegar no solamente a la muerte física, sino hasta la muerte eterna. Cábalas. Que no me entere que hay cábalas acá adentro, porque mira. No, me pongo la camiseta y me siento siempre en el mismo lugar. Anda, bañate. Si juegan mal, pierden. Si juegan bien, capaz que ganen. No pasa más que por un partido de fútbol, amado. Debemos, sí, amados, sí, lo que tenemos que tener cuidado. Y eso es lo que tenemos que tener cuidado. Y présteme atención en esto, porque lo quiero explicar con detalle. Con respecto a los demonios que operan en otras personas. Porque muchas veces, consciente o inconscientemente o por ignorancia, nos relacionamos con gente que puede estar endemoniada, bajo una influencia de un espíritu satánico. No poseída, pero sí endemoniada. Entonces tenemos que tener cuidado. Sí, no miedo, sino tenemos que tener discernimiento. No todo lo que brilla es oro, amado. Entonces tenemos que tener cuidado al momento de relacionarnos para no quedar pegados, vinculados emocionalmente, almáticamente con gente que de pronto nosotros la tenemos que influenciar, no ellos a nosotros. Nosotros las tenemos que beneficiar porque están atados, están perdidos. No ellos influenciarnos a nosotros. No hay nada que temer, sino a través del discernimiento y el entendimiento saber cómo tratarlos y que lo que ellos están equivocados no nos afecta a nosotros. ¿Sabe cuánta gente endemoniada se congrega los domingos? ¿Nadie mira al de al lado? Que viene con una apariencia de... Ay, Seferino en una mongura parece así, tranquilo. Le ve la cara, parece una estampita. Pero por dentro hay perversión. Lo hemos tenido. Hemos visto, lo hemos reconocido. ¿Sabe cuántos brujos entran en una congregación para espiar? Para influenciar. Amados, el mundo espiritual es muy fuerte. Por eso la iglesia tiene que ser sabia desde el plano donde ya tenemos todo consumado. Entonces el enemigo no tiene posibilidades, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre. Yo no tengo que tener problema con la gente. No, pero el vecino, mirá lo que hizo, me rayó el auto. Tranquilo. No tenemos lucha contra la gente, sí contra los gobernadores, con el espíritu de las tinieblas que operan en los hijos de desobediencia. Pero todavía están, entonces hay posibilidad que se arrepientan. Cuidado. Fíjate lo que dice la maldad del sistema. Otro de los males es la maldad del sistema, y la maldad del sistema va creciendo. Fíjate lo que dice Isaías 5:20, por favor, en la NTV creo que lo puse. Isaías 5:20 dice: qué aflicción para los que dicen que lo malo es bueno y lo bueno es malo, que la oscuridad es luz y la luz es oscuridad, que lo amargo es dulce y lo dulce es amargo. Qué aflicción para los que se creen sabios en su propia opinión y se consideran muy inteligentes. Qué aflicción
Para los que son campeones a la hora de beber vino y se jactan de la cantidad de alcohol que pueden tomar. Aceptan sobornos para dejar en libertad a los perversos y castigan a los inocentes. Ponémelo en la verdad, en la Reina Valera, por favor, en la misma versión. Hay de lo que a los buenos, a lo que lo malo dicen bueno y a lo bueno dicen malo. La luz, tinieblas, y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ahí nomás. Hay de lo que a lo bueno dicen malo y a lo malo dicen bueno. ¿Sabes que el mundo no tiene problema con la figura de Dios? Porque hay muchas religiones que hablan acerca de que vos tengas el Dios que vos querés tener. El Dios que te inventes. ¿Querés que Mahoma es tu Dios? Bueno, dale, no hay problema. Cada uno tiene un Dios a su medida. El problema es cuando hablamos de Jesucristo. Ahí sí que se le paran los pelos a todo el infierno junto. Porque ese nombre no lo pueden resistir. Por eso todo lo que lleva de alguna manera su registro, el sistema está en contra. ¿La familia tiene el registro de Dios? Claro. Por eso el sistema, ¿qué dice? No, ahora la familia no es más el hombre, la esposa, el papá, la mamá y los hijos. No, ahora la familia es otra cosa. Papá con papá, mamá con mamá, no hay problema. ¿Sí? Ya la familia no es lo que decíamos, ahora es esto. Cuidado. Por eso digo, estamos en tiempos difíciles. Y nos tenemos que entrenar, amados. Después les voy a pasar para que escuchen el coro este. ¿Sí? Para que mediten profundamente en qué acciones nosotros nos tenemos que involucrar. No para ir en contra de las personas, pero sí para revertir cualquier tipo de principios que puedan confundir a nuestros hijos y a nuestros nietos. Nuestra descendencia, dice la Biblia, será poderosa en la tierra. ¿Sabes por qué? Porque la vamos a entrenar. Una generación poderosa, entrenada en la palabra de justicia. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Una generación poderosa que se va a meter en todos los lugares para transformarlo. Que no se van a contaminar. ¡Hey! Serán como Daniel y sus amigos, que no se van a contaminar, que el sistema no nos afectará. Vamos, entusiasmate, por favor, despertemos. Hay una realidad muy fuerte. Tenemos que tomar acciones, tenemos que tomar protagonismo. Nos tenemos que involucrar. Tenemos que tomar acciones. Basta de jugar al rebelde, al indiferente. Bueno, yo vengo por acá, no. Yo no molesto a nadie. Sí, están molestando. Cuando nos volvemos, es como que salgan a jugar los 12 a la cancha y el mediocampista dice, bueno, yo estoy acá en el medio porque yo no molesto a nadie. ¿Está bien así? ¿Cuántos juegan al fútbol acá? ¿O han jugado alguna vez? ¿O han pasado por el frente de una cancha al menos? Papá, los que entran se tienen que morir ahí adentro. ¿Qué venía acá con que? No, yo que estoy no hago nada. Si no hace nada, salí. Es preferible jugar con 10 que sepan jugar y no conoce, que interrumpen. ¿Se entiende o no se entiende? Entonces, en Dios no hay un estado de indiferencia. Por eso tenemos que tomar participación. Cuidado, amados, cuidado con la relación
que nosotros tengamos con el sistema. Cuidado. Ojo al piojo. Porque nosotros somos, en lugar de impregnar nosotros con lo que tenemos, muchas veces, lo que decía mi esposa, las cábalas, se nos pegan. Los modismos. Canciones. ¿Qué más? ¿Cuál es? Bueno. Que el y la tota del cielo nos bendigan. Ay, Dios mío. El tema es que nosotros, teniendo la verdad, muchas veces andamos declarando, lo digo éticamente, estupideces. Claro. Por eso digo, tenemos que tener cuidado. Cuidado con el sistema, para no adquirir sus parámetros, por no dejarnos influenciar por el sistema. No, pero si todo el mundo lo hace. Qué bonito, si todo el mundo se tira al río, también te va a tirar al río. No, papá. Cuidado con dejarnos influenciar. Cuidado. Amado, termino con Efesios 6:12 y cierro con esto. O sea, yo no quisiera... ¿Cuál es la clave en todo esto? Que alguien venga y te reproche algo, bueno, qué sé yo, lo podés tomar bien, mal, regular. Ahora que mañana tus generaciones vengan y te digan por qué no hiciste algo. ¿Por qué no hiciste algo cuando pudiste? ¿Por qué no me enseñaste la verdad? ¿Por qué no me enseñaste los principios eternos? ¿Por qué no me los impregnaste en mi espíritu en lugar de jugar a la religión? ¿Cómo podemos mirar mañana a las generaciones, a nuestros hijos o nietos y decirles, o no tener palabras que responderles porque hemos hecho las cosas mal? Porque fuimos indiferentes, porque nos dejamos gobernar por el sistema, porque fuimos parte del montón, uno más de todos, porque nunca marcamos una diferencia, porque simplemente nos dedicamos a ser religiosos y no a ser hijos de Dios. Entonces, va a ser difícil poder mirar a los ojos y no tener palabras que responder. Y ya el perdón no alcanzará, amados. Porque estamos hablando de vida. Y las vidas que se dañan. ¿Sí? Uno puede, sí, perdón. Pero ¿saben qué? Hay cosas que quedan de todas maneras en la vida de las personas. Por más que haya perdón de por medio, es como cuando te cortás. Te cortás, te sanás, pero cada vez que veas la cicatriz te vas a acordar en qué momento fue y qué es lo que pasó. Hay muchas heridas que quedan cicatrices. Sí, estoy sano, pero siempre habrá el recuerdo. Y hay gente que lo supera y hay gente que no. Si no se determina en Dios, hay veces que hay cosas que son muy difíciles de superar. Por eso necesitamos determinarnos en Dios y aferrarnos a Él. Por eso dice la palabra, mira, Efesios 6:12, no tenemos lucha contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, o sea, no lo vemos. Contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Por
Por eso si yo no me muevo desde el plano celestial, donde ya fui sentado juntamente con Cristo, si yo no gobierno de ese nivel, estoy gobernado. En vez de gobernar, soy gobernado. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el día del mal. Así pues, así después de la batalla, todavía seguirán de pie firmes. Defiendan su posición, poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. Pónganse el calzado, como calzado de la paz, que proviene de la buena noticia, a fin de estar completamente preparados. Además de todo esto, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Tengo que estar vestido. Y la coraza no es que se desgasta. La coraza es cansado del camino, sediento. No. La coraza ni se desgasta. La coraza sigue estando. Lo que Dios te da es para siempre. Si yo me visto con la coraza de Dios, amados, puedo resistir el día malo y habiendo acabado todo estar firmes. Porque de eso se trata, amados. Y seamos conscientes de esto. Hay una generación que aguarda de nuestras acciones, pero también dice que la creación mismo será liberada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Amado, por eso la creación está gimiendo. La tierra gime por tantos abusos. El hombre corrupto la ha enfermado. La tierra gime. La tierra gime. Sequías. Le extraemos esto, le extraemos el oro, la plata, el petróleo, le sacamos, malgastamos, manipulamos, hacemos cosas. La tierra gime. Contaminamos el medio ambiente, contaminamos el mar, contaminamos los ríos, contaminamos. Amados, esto está que explota. Por eso dice que la tierra está como con dolores de parto, esperando que los hijos de Dios entiendan de una buena vez que no fueron llamados para ser evangélicos, fueron llamados para ser hijos. Y para tomar una posición radical. Amados, tenemos todo. Por eso dice que fue sujetada a esperanza. Diga, esperanza. Porque no está todo perdido. Amados, un día vamos a recuperar los ríos, los mares. Aleluya, la tierra volverá a dar el fruto verde. Un día vamos a volver a disfrutar de esta tierra en su máximo esplendor. Así como lo disfrutó de Adán y Eva allí en el huerto, así vamos a volver a estar en esta tierra. Pero para que eso suceda, hoy tenemos que hacer la tarea. Hoy tenemos que hacer nuestro trabajo. La iglesia debe ser protagonista en la sociedad. Por eso desde lo personal hasta lo corporativo, lleno del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, y avanzamos y desarrollamos todo el potencial de lo que tenemos asignado en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya. Fuerte ese aplauso para el Rey.